Nido de alacranes, 20.000 pesos más envío. Se están agotando. Bueno, como se los dije ayer, la crónica de hoy se llama Ladrón de libros. Y comienza así. En el año 2014 se me dio por mudarme para Bogotá. Eso fue a mediados del mes de mayo del año 2014. Conseguí una habitación en el barrio Madelena, al sur de Bogotá, como a 800 metros de la estación de Transmilenio, que está sobre la autopista sur, ya que tiene el mismo nombre, estación Madelena. Y apenas llegué a Bogotá, a esa habitación, comenzó el segundo diluvio. Llueve, llueve, llueve. Afortunadamente para mí, hay cerca de la casa donde vivía, de la habitación que conseguí, había un pequeño restaurante, de esos restaurantes de barrio, económicos, y ahí con sombrilla, bueno, en este caso paraguas, con paraguas, podía llegar ahí a tomar mis alimentos, sobre todo el almuerzo, ¿no? Porque el desayuno se arregla con un pan, con un café. Pero el almuerzo sí iba con mi paraguas. Y me llamó la atención que quien atendía era una chica visca. Y cuando llegaba a la mesa, la mesita la que yo decidí utilizar para mí, recostada a una de las paredes y que quedaba así diagonal al televisor para ver las noticias de ese diluvio que estaba cayendo en Bogotá. Entonces la visca, cuando llegaba a preguntar por mi pedido, yo recuerdo que yo la miraba a ella y ella miraba al señor del lado, ¿no? Y yo dije, ¿será que ahora me trae lo que no es? Y así efectivamente. La visca le traía la comida mía al del lado y al del lado a la del otro lado. Y en fin, yo la miraba a ella, pero ella miraba al señor del lado. Y el diluvio nada que cesaba. Ya cuando iban 3 días, y esto es cierto, de estar lloviendo en Bogotá, a mediados de mayo del año 2014, yo dije, yo encerrado en esta habitación, y ahora que se me acaba el dinero, ¿qué? Y yo dije, bueno, será enamorar a la visca para ver si de esta manera ella me regala el almuerzo. Pero ¿qué tal que la enamore y se enamore del señor de al lado? Porque como repito, yo le hablaba a ella y ella miraba al señor de al lado. Pero para fortuna mía dejó de llover en Bogotá y comencé a hacer contactos. Yo, para esa época, mi libro más reciente era La Bestia, una novela que tuvo un buen recibimiento aquí en la ciudad de Sincelejo, en el departamento de Sucre, en la zona. La novela comenzó a tener un eco bastante favorable, afortunadamente para mí. Y dejé una caja de libros acá, en Sincelejo, una caja de libros con 30 libros, y me llevé cierta cantidad para Bogotá para ofrecerlos allá. Entonces, cuando se acabó el diluvio, comencé a hacer contactos, personas claves, que me ayudaran a distribuir los libros que tenía, que el más reciente para esa época era La Bestia. Ya había escrito Clarena, pero no lo había publicado. Estaba en revisión, revisándolo. Entonces, recuerdo que una de las primeras personas que me respondió y nos pusimos una cita es un gestor cultural. No sé si es de Bogotá, pero hace muchos años que vive en Bogotá. Y es un señor que tiene una revista muy famosa en Colombia y que todos los años asiste a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Vive en el sector de la Candelaria. Y allá nos pusimos la cita. Y cuando yo le dije a ese señor que yo, cuando llego allá y le muestro el libro La Bestia y le digo que soy narrador, que soy novelista,
el hombre ha pegado un grito y dice, por fin, un narrador en Sucre, porque es que allá todos son poetas y casi todos son malos. Allá en Sucre una persona tira una piedra y piensa que el sonido de esa piedra es un poema. Y por eso hay tanto poeta en Sucre. Bueno, vamos a ver, eres narrador, vamos a ver si eres bueno o si eres malo. ¿Ya? Entonces yo le he dejado el libro y me dijo que él estaba muy ocupado, que sí lo iba a leer, pero que le diera más o menos un mes, que se desocupara de su revista, porque ya venía la feria del libro y estaba bastante atareado con el tema, con sus temas. Y que iba a sacar dentro de un mes, cuando tuviese tiempo, iba a leer La Bestia y me iba a dar su concepto. Yo le dije, no hay problema, maestro, no hay problema. Lo importante es que ya lo tiene y que cuando tenga ese espacio, se lo dedique un momento a mi bestia. Y bueno, me despedí de él. Al día siguiente yo tenía una cita en la Universidad Nacional con uno de los directivos de la editorial de la Universidad Nacional de Bogotá. Recuerdo que cuando yo iba llegando a las oficinas de la editorial, recibo una llamada de ese señor con el que me había encontrado el día anterior. Y me dijo, Amaury, ¿cómo estás? No, bien, maestro. Pero dígame, Amaury, lo que pasa es que anoche cometí el error de comenzar a leer tu libro y no he podido parar. Oiga, hermano, lo felicito. Tremendo libro, atrapador. Lo único que no me gusta es la portada, pero cuando se haga una segunda edición, eso se puede subsanar. Pero de verdad, lo felicito porque aquí está la fuerza de un narrador. Claro, yo lleno de orgullo, con una eminencia como esa, me fui para mi reunión con los directivos de la editorial de la Universidad Nacional. Al día siguiente, ahí también hice unos buenos contactos. De ahí, de esa reunión, nació la editorial de la Universidad de Sucre. Que ese proyecto fue una idea mía. Bueno, el hecho es que al día siguiente, después de la reunión en la Universidad Nacional, tenía una cita con un amigo, colega, ingeniero agrícola, que hacía tiempo que también vivía en Bogotá. Y bueno, me dijo, no, nos encontramos, nos pusimos la cita y hacía tiempo que no nos veíamos. Yo prácticamente nunca ejercí mi profesión como ingeniero agrícola. Él sí, muy exitoso allá en Bogotá con su fundación. Y cuando le mostré el libro, que ya le había leído La Maldición del Cabaret y coincidencias, entonces ya había escuchado sobre La Bestia y me dijo, te voy a comprar 5 libros. Uno se lo voy a regalar a esto, para regalárselo a varios medios de comunicación en Bogotá. Porque me gustaría que acá sepan que en Sucre hay un escritor. Y el hombre me ha comprado 5 libros de La Bestia. Y me dijo, estoy de carreras, iba creo que para el Congreso de la República. Entonces, ¿por qué no te vas mañana a mi oficina y hablamos, nos tomamos un café y nos ponemos al día con todo? Y yo le dije, no, por supuesto que sí. Y así quedamos. Al día siguiente, cuando yo iba para la oficina del amigo, me llamó un profesor de San Antero, Córdoba, para decirme que necesitaba 50 libros de La Bestia, porque iba a mandar a leer a sus estudiantes ese libro, porque le había gustado mucho. Y yo, perfecto, entonces llamé a la amiga que dejé en Sincelejo, que dejé aquí en Sincelejo, y yo dije, mira, cuenta bien cuántos libros tiene esa caja que te dejé allá. Y contó, y 30 libros efectivamente, y yo hago la cuenta de lo que tenía en Bogotá,
y tenía 17 libros de la bestia. Eso daba 47 libros. Entonces he llamado al amigo y le dijo, oye, no tengo los 50 libros, apenas tengo 47 libros. Y él me ha dicho, no, si no son los 50 no te compro nada, resuélveme mi problema. Yo quiero mis 50 libros porque quiero que cada estudiante tenga su libro. Ay, ¿cómo hago ahora? No, tú verás. Resuelve el problema que yo quiero mis 50 libros. Y llego a la oficina del amigo que me había comprado mis 5 libros el día anterior. Me presento, la secretaria me dijo, sí, el doctor fulanito me habló de usted. Él está en una reunión, no se demora 20 minutos, por favor lo espere. Y listo, pues, esperen en la oficina. Me llevó a la oficina y me sirvieron un café. Y la secretaria se ha ido. Tomo mi café y comencé a reparar y de pronto, en una mesita, veo los 5 libros que el amigo me había comprado el día anterior. Y yo dije, aquí está la solución. Y me he robado 3 de los libros que le había vendido el día anterior. Cogí 3 libros, los metí en mi morral y los escondí bien escondidos dentro de los otros libros. Y ya me quedé quieto, contento porque había solucionado el problema. Cuando llega el amigo, nos saludamos, nos abrazamos, comenzamos a hablar. Y cuando llegó el tema de los libros, él mira y dice, ¿qué pasó aquí? Y él, que tiene un vocabulario bastante lírico, comenzó a decir insolencias y a patalear y llamó a la secretaria a decirle que qué pasó con los otros 3 libros. Que qué había pasado con los otros 3 libros de la bestia que me había comprado a mí. Y la muchacha toda aturdida no sabía qué decirle. No sé, señor, aquí muy poca gente entra. Y bueno, de aquí no sale nadie hoy hasta que no aparezcan esos 3 libros. Y yo le dije, yo estoy incluido ahí. No, ¿cómo se le ocurre? Me da pena con usted, señor escritor. Y yo dije, no, pero si se los robaron debe ser porque les llamó la atención. No, a mí me aparecen mis 3 libros o aquí no sale nadie de esta oficina. Bueno, nosotros terminamos nuestra reunión y él quedó ahí dando alaridos porque alguien se le había robado 3 libros de la bestia que le había comprado al propio autor. Mientras tanto, yo, por el sector del Estadio El Campín de Bogotá, contento porque había resuelto mi problema con el profesor de San Antero, ladrón de libros. Y este se llama Nido de Alacranes, solo 20,000 pesos más el envío. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa, aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao. Sabroso el agua de maíz.